Hay una receta que Dios le dio a su pueblo en el desierto. No era carne, no era fruta, no era nada que el ojo humano pudiera predecir. Era pan. Un pan tan extraordinario que los nutricionistas modernos, cuando lo analizaron por primera vez en laboratorio, no podían creer los números que veían en la pantalla. Pero lo más impresionante de esa historia no es el pan. Lo más impresionante es lo que ese pan le enseñó a un hombre en Brooklyn en el año 1999 sobre el dinero, la escasez y el poder invisible que bloquea la abundancia de casi todos los seres humanos sin que ellos lo sepan. Al final de esta historia vas a entender por qué el pan que Dios eligió para alimentar a su pueblo no fue accidental. Y vas a recibir una enseñanza sobre la abundancia que muy poca gente en este mundo conoce. Primero, necesitas conocer a Ezra. Ezra Mizrahi tenía 41 años en el invierno de 1999 y vivía en un segundo piso de Crown Heights, Brooklyn, con su madre de 72 años, su esposa Miriam, y 3 hijos que comían como si el mundo se fuera a acabar. Era vendedor de artículos de cocina al por mayor. Visitaba tiendas pequeñas, restaurantes familiares y bazares de Queens con un maletín de muestras que pesaba como sus deudas. El maletín tenía ruedas, pero una de las ruedas estaba rota desde hacía 8 meses, y él lo arrastraba torcido por las aceras nevadas de Nueva York con la paciencia de alguien que ya no tiene energía para quejarse. No era un hombre amargo. Eso era lo extraño. Era un hombre agotado, que es diferente. Su apartamento olía a especias que su madre usaba desde que llegó de Marruecos en los años 60. Comino, cilantro seco, algo que él no podía identificar, pero que le recordaba que había un mundo anterior al estrés, un mundo donde las cosas tenían sabor y peso y calor. Sobre la mesa de la cocina siempre había algo: pan, aceitunas, un plato con hummus que nadie había terminado. Pero en el banco, la cuenta de Ezra contaba una historia diferente. Tenía 2 teléfonos, uno fijo con cable enrollado que colgaba en la pared de la cocina, y un celular negro del tamaño de un ladrillo que guardaba en el maletín roto. El celular era para los clientes. El fijo era para los cobradores. Había aprendido a distinguirlos por el horario en que llamaban. Antes de las 9 de la mañana, clientes. Después de las 6 de la tarde, cobradores. Los fines de semana, nadie, porque era Shabbat, y el mundo tenía la decencia de descansar, aunque fuera un día. En el trabajo, Ezra hacía todo bien. Conocía los productos, sabía negociar, tenía clientes que lo respetaban y que le compraban desde hacía años, pero había algo que no cerraba. Cada mes, cuando se sentaba con su agenda de papel llena de números y revisaba lo que había entrado contra lo que había salido, los números no cuadraban. No de forma dramática. No era una catástrofe visible, era una filtración invisible. Como si alguien hubiera abierto un grifo en el fondo de su economía que él no podía encontrar por más que buscara. Miriam, su esposa, le preguntaba sin acusar: ¿Dónde se va, Ezra? Él no tenía respuesta. No había gastos extravagantes, no había vicios, no había nada que explicara por qué una familia que trabajaba, que era cuidadosa, que no despilfarraba, terminaba cada mes exactamente en el mismo lugar. Un paso antes del ahogo. En enero de ese año llegó la carta del banco, una de esas cartas con papel grueso que no traen buenas noticias. El préstamo que había pedido 2 años atrás para expandir su inventario había entrado
en una fase de interés que él no había calculado correctamente. Los números en la carta eran fríos, precisos, sin emoción. Lo que debía ahora era casi el doble de lo que había pedido. Esa noche, Ezra no durmió. Se quedó sentado en la cocina, con la carta sobre la mesa, escuchando el sonido del edificio en silencio, la calefacción haciendo clic cada 15 minutos. Alguien arriba, arrastrando sillas. Su madre durmiendo en la habitación contigua, con la radio encendida en bajo, como siempre, porque decía que el silencio completo le daba miedo desde que llegó de Marruecos. Ezra miraba la carta. La carta lo miraba de vuelta. Intentó rezar. Abrió el siddur que tenía sobre el mueble junto a la puerta. Lo leyó durante 20 minutos. Sintió las palabras, pero no sintió nada detrás de ellas. Era como hablar a una habitación vacía. No porque Dios no estuviera. Ezra nunca dudó de eso, sino porque él mismo no estaba. Estaba en otro lugar. Estaba en el número de la carta. Cerró el siddur. Se fue a la cama. Y por primera vez en muchos años, tuvo un pensamiento que le dio vergüenza. Tal vez algunas personas nacen para tener y otras para no tener. Y él simplemente había nacido en el lado equivocado. Durante los 3 meses siguientes, Ezra intentó todo lo que un hombre razonable intentaría. Consiguió un segundo cliente grande en Queens, un distribuidor de restaurantes que le compró el doble de lo habitual. El mes que entró ese pago, la computadora de escritorio que usaba para llevar la contabilidad, un monitor gris enorme con teclado mecánico ruidoso, se descompuso. La reparación costó casi exactamente lo mismo que la comisión extra. Habló con su banco. Le ofrecieron reestructurar la deuda, pero con condiciones que lo ataban durante 5 años más. Firmó porque no tenía opción. Salió del banco con el papel firmado y una sensación en el pecho que no era paz. Redujo gastos. Canceló la suscripción a 2 revistas de negocios que leía en el metro. Dejó de comprar café en la panadería de la esquina y empezó a llevarlo en un termo de casa. Miriam empezó a comprar en el mercado los jueves, cuando los precios bajaban. Pequeños ajustes. Disciplina real. Y sin embargo, 3 meses después, la cuenta seguía igual. Como si hubiera una mano invisible que tomaba exactamente lo que él lograba guardar. Una noche de marzo, mientras intentaba dormir sin conseguirlo, escuchó a su madre en la cocina. Eran las 2 de la mañana, el sonido del horno encendiéndose, el olor del pan llegando por debajo de la puerta. Se levantó. Su madre, Fortuna, estaba de espaldas amasando sobre la mesa con las manos enharinadas. Era una mujer pequeña, con el cabello blanco recogido, que se movía en la cocina con la autoridad tranquila de alguien que lleva décadas haciendo lo mismo. ¿No puedes dormir?, le preguntó sin voltearse. Ezra se sentó. No. Ella siguió amasando. Yo tampoco. A mi edad, el cuerpo ya no necesita tanto sueño, así que hago pan. ¿Qué pan es ese? Ella se volteó entonces. Lo miró con esos ojos que lo habían visto crecer y que ahora lo veían hundirse sin decirle nada, porque sabía que los hijos no quieren que sus madres los vean hundirse. Es pan de camut, dijo. El grano antiguo, el que trajeron los judíos de Egipto. Ezra miró la masa. Nunca lo había visto hacer. Lo hacía en Marruecos. Mi madre lo hacía. Su madre antes. Es el trigo que comían en el desierto, Ezra. El que Dios permitió cuando no había nada más. Pausa. ¿Sabes por qué sobrevivieron en el desierto?
Él no respondió, no porque tuvieran mucho, sino porque lo que tenían era suficiente. Y lo sabían, lo sentían en el cuerpo. Ezra la miró sin entender bien a dónde iba eso. Fortuna limpió las manos con un trapo de cocina y se sentó frente a él. ¿Hay algo que tu abuelo me enseñó antes de morir? Una enseñanza que aprendió de un rabino de Fez, sobre el pan y sobre el dinero, sobre por qué hay familias que tienen y familias que no tienen, aunque trabajen igual. Mamá, son las 2 de la mañana. Exactamente. A las 2 de la mañana es cuando uno escucha lo que de día no puede oír. Ezra no se fue. Algo en él, algo más viejo que su cansancio, se quedó quieto en la silla. Antes de continuar con lo que le dijo Fortuna esa noche, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se toma el tiempo de suscribirse a los canales, y a veces el botón se pasa por alto entre tanto contenido. Pero si tú ya te suscribiste a este canal y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Cada historia me lleva horas de investigación y escritura para que llegue bien contada a tus oídos. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. ¡Gracias! Ahora sí, sigamos, porque lo que Fortuna le dijo a su hijo esa noche va a cambiar la forma en que ves el dinero y la abundancia. Fortuna puso las manos sobre la mesa. Sus dedos todavía tenían harina en los pliegues. «Tu abuelo», comenzó, era un hombre que trabajaba más que nadie en el barrio, más que sus vecinos, más que sus hermanos. Y sin embargo, siempre estaba justo, nunca sobraba, nunca faltaba, pero nunca sobraba. Un día le preguntó a su rabino por qué. El rabino le preguntó, ¿cómo describes tu situación cuando alguien te pregunta cómo estás? Y tu abuelo pensó y se dio cuenta. Siempre decía lo mismo. Vamos tirando, estamos pasándola, vamos sobreviviendo. Ezra frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo, dijo Fortuna. El rabino le explicó algo que viene de la Cabala, de los sabios más antiguos. Se llama Koash Hadibur. El poder de la palabra no es magia, es ley. Cada vez que describes tu vida con palabras de escasez, decretas escasez. Cada vez que dices, vamos tirando, le estás diciendo al universo, dame más de esto, dame más tirar. Y el universo, que no juzga, que solo obedece la frecuencia de lo que emites, te da exactamente eso. Ezra no dijo nada. No es que Dios te castigue por quejarte, continuó su madre. Es que la queja es una orden, es un decreto. Las palabras crean en mundos que tus ojos no pueden ver. Eso lo sabían los sabios de Fez. Lo sabían los cabalistas de Córdoba. Lo saben los que estudian los textos de verdad, no los que solo recitan. Pero yo no me quejo, dijo Ezra. Fortuna lo miró con paciencia. ¿No? ¿Cuántas veces por semana dices, no me alcanza? ¿Cuántas veces piensas, nunca es suficiente? ¿Cuántas veces describes tu situación económica con palabras que la empequeñecen? Ezra abrió la boca. La cerró. Las palabras no son solo sonidos, dijo Fortuna. Son semillas. Lo que plantas, crece. Si plantas escasez con tu boca cada mañana, escasez cosechas cada noche. No importa cuánto trabajes, la tierra solo produce lo que le pones adentro. Se levantó. Fue al horno. Sacó una hogaza pequeña, dorada, que olía a algo que Ezra no podía describir, pero que le llegó al pecho, como algo que había olvidado. Este pan, dijo Fortuna poniéndolo sobre la mesa, lo hacían en el desierto con camut, el grano antiguo. Un solo grano de camut tiene casi el triple de proteína que el trigo moderno. Más minerales, más fuerza.
Los que lo comían en el desierto no tenían mucho, pero lo que tenían era tan denso de vida que era suficiente para caminar 40 años. Cortó una rebanada. Se la puso delante. La abundancia no es cantidad, dijo. Es densidad. No es cuánto tienes, es cuánto vale lo que tienes. Y eso empieza aquí. Se tocó la boca con un dedo. Con lo que dices que tienes. Ezra miró el pan. Lo tomó, lo comió en silencio. Era denso, era suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera. Sabía a algo viejo y limpio al mismo tiempo. Sabía a antes. ¿Y qué hizo tu abuelo?, preguntó. Fortuna sonrió. Era la primera vez en meses que Ezra le veía esa sonrisa. Cambió sus palabras. Empezó a responder diferente cuando le preguntaban cómo estaba. En lugar de vamos tirando, decía, tenemos lo que necesitamos y viene más. No porque fuera verdad todavía, sino porque quería que fuera verdad. Y en la Cabala, lo que decretas con certeza desde el lugar del corazón, no del miedo, ya es real en el mundo invisible antes de que aparezca en el visible. Y funcionó. En 6 meses tenía el doble de clientes, no porque hubiera hecho algo diferente en el trabajo, sino porque había cambiado la frecuencia desde la que operaba. La gente lo notaba, irradiaba algo diferente, y lo que irradias determina lo que atraes. Ezra se quedó mirando el pan que quedaba en la tabla. ¿Y el pan qué tiene que ver con todo esto? El pan, dijo Fortuna, es el símbolo. Cada viernes los judíos ponen 2 jalot sobre la mesa del Shabbat. 2 panes, no 1. ¿Por qué 2? Porque en el desierto, cuando caía el maná, el viernes caía el doble. Dios le enseñó al pueblo algo que muchos olvidaron. Cuando confías en el flujo se duplica. El pan es el recordatorio físico de esa ley. No hay que pelearse con la escasez. Hay que confiar en la abundancia y ella se multiplica. Se levantó. Empezó a limpiar la harina de la mesa. Aprende a hacer este pan, Ezra, no porque te vaya a hacer rico, sino porque cada vez que lo hagas vas a recordar lo que acabas de escuchar. Y lo que se recuerda en el cuerpo, con las manos, con el olfato, con el sabor, eso no se olvida como se olvidan las ideas. Eso se queda. Ezra se fue a dormir esa noche con algo diferente en el pecho. No era paz todavía. Era algo más pequeño que la paz, pero más sólido. Era una pregunta que había dejado de sentirse como amenaza y había empezado a sentirse como puerta. ¿Y si el problema nunca fue el dinero? Los días siguientes hizo algo que le costó más de lo que esperaba. Empezó a escucharse. Se instaló el hábito, incómodo al principio, de notar cada vez que describía su situación con palabras de escasez. En el metro, camino al trabajo, cuando alguien le preguntaba cómo iban las cosas. En la cena, cuando Miriam preguntaba si habían llegado pagos. En la oscuridad de las noches sin sueño, cuando su mente repetía el inventario de lo que faltaba. Lo que encontró lo sorprendió. Hablaba de escasez constantemente, no con drama, no con llanto, con la normalidad tranquila de alguien que describe el clima. Es que no alcanza. Siempre falta algo. Con este mercado no se puede. Yo no soy de los que tienen suerte. Cada una de esas frases, pronunciadas decenas de veces por semana, durante años, sembrando en silencio. Cambiarlas fue extraño. Casi le daba vergüenza, como si mintiera. Cuando Miriam preguntaba cómo iban las cosas, en lugar de su respuesta habitual, decía, va bien, está fluyendo. Miriam lo miraba raro al principio. Él sostenía la mirada,
no con falsa alegría, con una calma deliberada que era nueva en él. En el trabajo, cuando un cliente le cancelaba un pedido, en lugar de pensar aquí vamos otra vez, hacía una pausa de 3 segundos y pensaba, el espacio que dejó este cliente lo ocupa uno mejor. Era una frase que le había enseñado su madre. Sonaba simple, casi ingenua, pero la repetía con la misma seriedad con la que firmaba contratos, y empezó a hacer el pan. Los sábados por la tarde, cuando el Shabbat terminaba, Ezra entraba a la cocina con su madre y aprendía. El kamut hay que dejarlo en remojo la noche anterior. La masa tiene una textura diferente al trigo moderno, más densa, más viva bajo los dedos. Hay que amasarla con paciencia porque no responde igual. Y mientras amasaba, hablaban. Fortuna le contaba más. Le explicaba el concepto del shefá. El shefá, le decía mientras sus manos trabajaban la masa, es el flujo de abundancia divina que desciende constantemente desde los mundos superiores hacia este mundo. No es algo que pides, es algo que ya existe. Siempre está fluyendo. El problema no es que no llegue. El problema es que el recipiente está bloqueado. El recipiente. Tú, yo. Cada persona es un recipiente, un cli, que puede recibir o no recibir el shefá según su estado interior. El miedo bloquea el recipiente. La queja bloquea el recipiente. La certeza de que no mereces, esa que llevas años cargando sin saber que la llevas, esa bloquea el recipiente más que nada. ¿Y cómo se desbloquea? Con gratitud, con palabras de abundancia, aunque la abundancia todavía no sea visible, con generosidad, porque dar desde el corazón mantiene el canal abierto, y con algo más, que es lo más difícil. Pausa. Con certeza, no con esperanza. Esperanza todavía duda. Certeza sabe, la certeza de que el flujo viene, de que ya está en camino, de que tú eres digno de recibirlo. Esa certeza es la que abre el recipiente completamente. Ezra amasaba en silencio. Los sabios lo enseñaban así. Continuó Fortuna. El que da gracias por el pan que tiene, recibe más pan, no porque Dios lleve la cuenta de los agradecidos, sino porque la gratitud es la señal de que el recipiente está abierto, y el recipiente abierto recibe. 4 semanas después del cambio, Ezra recibió una llamada en su celular negro, un martes por la mañana, de un número de Nueva Jersey que no reconocía. Era el gerente de compras de una cadena de tiendas de cocina que estaba abriendo 3 nuevas sucursales. Alguien le había dado el contacto de Ezra. No recordaba bien quién, dijo. Alguien que lo conocía de hace tiempo. Necesitaba un proveedor confiable, alguien que supiera lo que vendía, alguien en quien pudiera confiar. ¿Podría reunirse esa semana? Ezra sostuvo el teléfono con las 2 manos. Era el pedido más grande de su carrera hasta ese momento. No era lotería, no era herencia. Era un cliente que llegó por una cadena de conexiones que él nunca podría rastrear completamente. Un puente de incidentes que se había construido solo mientras él cambiaba su frecuencia en silencio durante 4 semanas. Cuando llegó a casa esa noche y le contó a Miriam, ella lo abrazó largo rato sin decir nada. Y luego dijo algo que él no olvidaría. Te ves diferente desde hace semanas. Yo lo notaba, pero no sabía cómo decírtelo, como si algo en ti hubiera dejado de pelear. Eso era exactamente lo que había pasado. No había dejado de trabajar. Había dejado de pelear con la escasez. Y cuando dejó de pelearle, la escasez no tuvo a qué aferrarse. Esa noche
Fortuna hizo pan de camut. Pusieron la mesa para el martes como si fuera Shabbat. Encendieron 2 velas. Comieron en silencio los primeros minutos. Ese silencio que no es vacío, sino lleno. Meses después, Ezra tenía el doble de clientes. La deuda se había reestructurado. Y por primera vez en años, los números al final del mes no terminaban en ceros. No eran millones, pero era suficiente. Y esa palabra, suficiente, había cambiado de significado para él. Ya no era el nombre de la derrota. Era el nombre de algo que podía crecer. Aprendió a hacer el pan solo. Ya no necesitaba que su madre estuviera al lado. Pero seguía haciéndolo los sábados por la tarde, con las manos dentro de esa masa densa y viva, porque había descubierto algo que ningún curso de finanzas le podría haber enseñado: que la abundancia no es un número en un banco, es un estado, una frecuencia, una forma de habitar el mundo que o abre el canal o lo cierra, dependiendo de lo que decretas cada vez que abres la boca. El camut, ese grano que tiene casi el triple de proteína del trigo moderno, que alimentó a un pueblo durante 40 años de desierto sin que nadie se rindiera, no era un alimento milagroso. Era un símbolo de algo más profundo, de que la densidad importa más que la cantidad, de que lo que tienes puede ser suficiente si sabes lo que tienes, de que Dios no le dio a su pueblo abundancia de volumen, le dio abundancia de calidad. Y les enseñó, a través de ese pan, que lo que parece poco puede alimentar a un pueblo entero si viene con la frecuencia correcta. La Cábala lo llama Shefá, el flujo divino de abundancia que desciende sin parar desde los mundos superiores hacia este. No hay que pedirlo. Siempre está fluyendo. Solo hay que abrir el recipiente. Y el recipiente se abre con las palabras que eliges pronunciar sobre tu propia vida. Porque Kwaj Hadibur, el poder creativo de la palabra, no es un concepto poético, es una ley. Cada vez que dices «no me alcanza», estás dando una orden. Cada vez que dices «vamos tirando», estás sembrando esa semilla. Y cada vez que, en cambio, dices «tengo lo que necesito» y viene más, aunque todavía no sea completamente visible, estás abriendo la puerta por la que entra lo que buscas. Esta noche, antes de dormir, haz esto. Piensa en 3 cosas concretas que tienes ahora mismo. No en lo que falta, en lo que está. El techo, la comida, alguien que te importa, tu salud, cualquier cosa real. Siéntelas. No las pienses. Siéntelas en el cuerpo. Y di, en voz baja o en silencio si lo prefieres, «tengo suficiente». Y suficiente se multiplica. Hazlo 3 noches seguidas y observa qué cambia. No en el banco, en ti, porque el cambio externo siempre viene después del interno. Siempre, porque la abundancia no llega a quien la persigue con miedo. Llega a quien ya se siente abundante.